La semana pasada el consejero de Economía confirmaba en el Pleno de las Cortes que su departamento está negociando con las entidades financieras para ampliar las ayudas comprometidas a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval ante el éxito de la actual convocatoria, que ha suscrito ya 71 operaciones de crédito y que prevé cerrar en torno a los 200. Queremos conocer más detalles de estas líneas de financiación de pymes. Saludamos al director general de Iberaval, don Pedro Pisonero. Bienvenido a las noticias de la medianoche. Muy buenas. Bueno, ¿cómo marchan esas líneas de negociación? Pues la verdad es que francamente bien, afortunadamente. De hecho, cuando nosotros hicimos el diseño junto con la Junta de Castilla y León, nunca preveímos que hubiera haber una demanda del volumen que la hubo. Lo cierto es que en estos momentos tenemos un volumen muy importante y hemos planteado a Junta si considera, a pesar de las restricciones presupuestarias, que sigue siendo conveniente apoyar a pymes y a autónomos por esta vía. Y la respuesta que nos dan es que la estudiarán, pero que parece razonable y seguir en esta misma línea. Por cierto, al día siguiente de escuchar esas declaraciones del consejero de Economía en el Pleno de las Cortes, Iberaval también formaba parte de esa firma en la que se presentaba el Consejo Financiero Regional. Para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas, ¿qué supone este nuevo Consejo? Bueno, creo que las entidades financieras, a pesar de que las sensaciones actualmente son un poco distintas, son necesarias completamente para la vida empresarial, tanto para las pequeñas empresas como para los autónomos, imprescindibles. Para ello es conveniente que por la vía que fuere, y esta entiendo que es una vía muy adecuada, se generen sinergias y se generen líneas de actuación concreta para poder apoyarlo. En principio, el Consejo Financiero es un grupo de trabajo para ver cuáles son las líneas más adecuadas o las vías más adecuadas para poder apoyarlas. Hasta el momento no hay propuestas concretas, pero desde mi punto de vista entiendo que es una muy interesante línea para poder trabajar un poco de la mano, cada una con sus diferencias, en el apoyo tanto de empresas pequeñas como particulares. Este Consejo Financiero Regional viene a sustituir, si no lo es así, me corrige, a lo que era la Federación antes de Cajas, a esas cajas que ya no existen y que muchas veces el presidente de Iberaval, José Orlando Álvarez, ha recordado que las íbamos a echar muy de menos. Las estamos echando muy de menos. Parece que el planteamiento es distinto al que había inicialmente. De hecho, los tiempos son diferentes y las soluciones tienen que ser diferentes. No podemos plantear las mismas soluciones. Ahora, en los orígenes, las cajas buscaron unas líneas de actuación conjuntas para poder hacer determinadas actuaciones. En este caso no se plantean exactamente las mismas actuaciones porque los tiempos, como digo, han cambiado, pero sí se plantean otras líneas en las que abordar la problemática tanto de empresas pequeñas, medianas, autónomos, como incluso de particulares. Por tanto, la vía de comunicación entiendo que es muy interesante, pero está el camino por andar. Y vamos a echar de menos, estamos echando muy de menos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, a la hora de encontrar financiación a esas cajas. Hombre, hay una diferencia sustancial, que es que la conexión que había con las cajas era prácticamente directa en la propia provincia en la que cada una de las cajas operaban. Pero yo creo que no es momento de seguir mirando al pasado. Ya estamos en una posición en la que el futuro nos va a empujar en un sentido u otro. Miremos al futuro, porque hacia el futuro hay que mirar. Las empresas, para que puedan seguir sobreviviendo, necesitan financiación. Y usted ha dicho en más de una entrevista que Iberaval va a hacer todo lo posible para que ninguna empresa muera por no tener financiación. Bueno, nuestro planteamiento siempre en el caso de la financiación es: nuestra misión es dar financiación a las pequeñas y medianas empresas y autónomos. Si no cumplimos esa misión, nosotros no somos útiles en esta sociedad. Eso nos lo recuerda sistemáticamente nuestro Consejo de Administración. Y durante las épocas duras de la crisis estuvimos en la fase de aportar financiación en la medida de lo posible. Pero tampoco le quiero ocultar que habrá empresas que por su propio deterioro va a ser muy difícil apoyarlas. Nosotros queremos que una empresa tenga un crecimiento sostenido en el tiempo, y eso significa que no todo proyecto puede ser aprobado, solo el viable. Pero en estos momentos, con la crisis actual, ¿eso es posible? ¿Se puede dar esa garantía de que el proyecto vaya a ser viable? No le voy a hablar ni de futuro siquiera. Voy a hablar de datos del primer trimestre de Iberaval. En el primer trimestre de Iberaval, las solicitudes aprobadas y formalizadas, las firmas, las operaciones, han crecido un 28%. Eso es un cambio radical de tendencia.
Nunca nos había ocurrido en los últimos tiempos un crecimiento tan importante. ¿Por qué se ha producido este crecimiento? Pues esencialmente porque empezamos a percibir que los particulares, autónomos sobre todo, están empezando a hacer solicitudes para poner en marcha o bien nuevos proyectos o bien el proyecto que tenían muy encogido y reducido, están empezando a hacer pequeñas inversiones. Y eso tengo que decirle que es generador de empleo de una forma contundente. Eso es lo que le quiero preguntar. Ahora esos avales que les piden a Iberaval, ¿son más para inversiones? Hace poco quizá eran también para que la empresa pudiese seguir adelante, ¿no? Nosotros hasta el comienzo de la crisis estábamos haciendo sobre todo operaciones de inversión, la gran mayoría eran inversiones. Durante la crisis eran pura supervivencia, cómo pagar las nóminas, cómo pagar a los proveedores, el resto de gastos, etcétera, la liquidez que nosotros llamamos. Pero empezamos a ver un repunte muy significativo desde comienzos de este ejercicio para pequeñas inversiones, eso sí quiero decírselo. Nuestra operación media está siendo de 93.000 euros e incluso en autónomos es de 45.000 euros aproximadamente. Son muy pequeñas, pero casi cada una de estas inversiones lleva ligada un solo empleo, pero un empleo, la creación de un empleo. Eso, desde nuestro punto de vista, es un cambio de tendencia importante. Queda muchísimo camino por andar, pero el cambio de tendencia de lo que nosotros hemos percibido estos primeros meses del ejercicio es contundentemente positivo. ¿Qué condiciones impone Iberaval, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos? Pues mire, esencialmente hay un planteamiento de viabilidad. Nosotros necesitamos que el proyecto sea viable, es decir, que sea capaz de poder repagar el crédito que nosotros avalaremos. Eso es esencial en todos los casos. Siempre requiere a su vez que haya una aportación, que haya una involucración del propio empresario. El empresario tiene que apostar por su proyecto y esa es una condición necesaria para nosotros. Se produce en muchos casos. Con esas dos bases, a partir de ahí, valoraremos otros aspectos que son menores para nosotros, como pueden ser garantías. Pero sí le digo un dato que creo que es muy importante. Los plazos que nosotros concedemos habitualmente son muy largos. Somos especialistas en el largo plazo. De hecho, nosotros estamos más incómodos en el corto plazo que en el largo plazo. Muy cómodos en el largo plazo. Largo plazo significa pagar cuotas más bajas, y pagar cuotas más bajas hace que cualquier negocio funcione mejor. Eso supone condiciones ventajosas, claro. Claramente, claramente. Hace un tiempo se generó la polémica de si las condiciones eran favorables o desfavorables. Yo solo le puedo decir que las pruebe en cada una de las oficinas que tenemos en las 9 provincias de Castilla y León, que las prueben y verán cómo las condiciones son tremendamente favorables. Lo que no sé es el tiempo que nos durarán, porque son terriblemente favorables. Decía en una entrevista el presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, en una entrevista en el norte de Castilla, que Iberaval puede dar cada año 200 millones más en riesgo vivo. No lo hacemos porque no hay demanda. ¿A qué lo achaca usted eso? Es cierto. La demanda es una cuestión de confianza, esencialmente. Si un empresario no tiene confianza en el futuro, no hará inversiones, y es muy razonable que no lo haga. Nosotros empezamos a ver que en la época de la crisis, de la parte dura de la crisis, se perdió la confianza. Claramente se perdía. Había empresas a las que les ofrecíamos financiación y nos decían que no era el tiempo adecuado de invertir, ni tan siquiera en su circulante. Ahora mismo empezamos a ver un repunte significativo de la demanda. Vuelvo a insistir que en pequeños proyectos, pero desde el punto de vista general, desde nuestra visión, es un cambio de tendencia potente. Pero está creciendo también el número o están abriendo los bancos el grifo del crédito, o todavía no ha llegado ese momento. Yo creo, desde nuestro punto de vista, que la gran mayoría de las entidades financieras están en una posición de apertura. ¿Por qué? Primero, cuando las entidades financieras cerraron el grifo, tenía que ver con dos factores, y no todas lo hicieron. Un primer factor era la liquidez. Si no tienes liquidez no puedes conceder préstamos, es obvio. Y un segundo factor era su solvencia. Si estás en una posición muy débil, no puedes conceder crédito. Nuestra visión en estos momentos es que la gran mayoría de las entidades financieras tienen una posición de liquidez y de solvencia significativa. Por tanto, están en línea de conceder créditos. Sí es cierto que con restricciones. Nunca volveremos a ver los excesos que todos cometimos, unos más y otros menos, en las épocas doradas, pero nosotros empezamos a percibir oferta significativa y eso se nota sobre todo en las condiciones financieras. Están bajándose las condiciones financieras. ¿A cuántas empresas ha ayudado ya Iberaval a salir adelante, a sacar adelante sus proyectos? Pues esencialmente yo le diría que ahora mismo manejamos 20.000 socios
y los 20.000 socios quiere decir que en un momento u otro han mantenido alguna operación con Iberaval, pero en números redondos le diría que en el entorno de unas 1.500 empresas cada uno de los ejercicios que vamos haciendo. Y eso hecho con un equipo de 60 personas, que no es sencillo, con las 12 oficinas que le comentaba distribuidas en Castilla y León, Madrid y La Rioja, solo tiene una explicación, que es que se han confluido los elementos de las entidades financieras, de la Junta de Castilla y León que nos apoya y de los propios empresarios, junto con el trabajo de todo el equipo. Esa entendemos que es la base del éxito hasta el momento. Muchísimas gracias, don Pedro Pisonero, secretario general de Iberaval. A ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.